Muy buenas, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mundo Hatrix. Y como os prometía, ¿no? Tenemos este fantástico vídeo de personas. Yo diría, son personas, no son animales con pie y pata. Pero para mí son algo más que personas, ¿no? Son amigos, son gente que me acompaña en la vida y ciertamente, ¿no? Muchas veces ya me he emocionado, había veces que me he emocionado, pero voy a tratar de decirlo del tirón. Son veces que son muchas veces la gente con la que te gustaría tener toda la vida, ¿no? Personas como Dani, Albert, Miguel o Mario, pues bueno, también Sergio, que es el último que se ha metido, que no está aquí, ¿vale? Le mandamos un saludo a Sergio. Son personas que bueno, hay veces que sigo teniendo soledad, ¿vale? A veces días señalados, otras veces días normales. Son cosas que me pasan, ¿vale? No tengo, ya lo que conocéis el vídeo, pues bueno, conocéis un poquito lo que... No, tampoco nos vamos a poner tristes aquí, ¿no? Y son personas que me ayudan, ¿no? Me ayudan a levantar el ánimo, me ayudan a todo, ¿no? Así que vamos a empezar sin más distracción. Vamos a empezar por los colaboradores, ¿vale? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Casimiro, muy buenas. Pues muy bien, muy contentos de estar en este nuevo vídeo hoy. Daniel, ¿qué pensaste tú del primer vídeo? A este que llevamos ya cerca de un año, más de un año llevamos ya. ¿Tú Pues, te imaginas que va a estar todavía aquí? para nada, fíjate que yo no era muy de vídeos antes de empezar aquí en el canal contigo. Yo pensaba, pues una vez que me invitaste, digo, bueno, pues nada, un vídeo y ya está. Y nada, y aquí seguimos, vídeo tras vídeo. Miguel, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, Casimiro? Feliz Navidad a todos. Igualmente, gracias. Lo mismo te digo, tío, que eres un tío que rellena mis huecos tristes, que yo pongo mis vídeos, o los vídeos no son míos, los vídeos son de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero pongo esos vídeos, Miguel, y siento que un poquito de ti, un poquito de Daniel, un poquito de Albert, Mario, con su broma, me sacáis muchas veces, cuando no me sacáis una sonrisa, me sacáis un aburrimiento, ¿no? Me sacáis del aburrimiento, ¿no? Y eso lo tengo que agradecer. Así que muchísimas gracias por parte de todos, ¿vale? Mario, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Hola Casi, hola a todos. Un placer volver a veros, como siempre. Bueno, Mario no hay mucho que rascar, ¿no? Porque ya se le ve todo se le ve todo en la cara, ¿no? Un chaval pues muy... bueno, no es provocativo, roza lo provocativo, pero es un chaval se hace lo que se puede, Casi. Pero un chaval que realmente, pues bueno, le da mucho, veces le da mucha... ¿Cómo se llama esto? Mucha salseo, ¿no? A las cosas. Albert, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, Casimiro, ¿cómo estás? Feliz Navidad a todo el mundo. Gracias. Bueno, ahora nos hemos deseado todas las Navidades, nos lo desearemos cuando terminemos el vídeo, ¿vale? Porque ahora estamos en las presentaciones. Y lo mismo, tío, que yo jamás pensaría que un catalán me iba a hacer a mí tan feliz, tío, cuando veo los vídeos. Piensa que hoy se no van a ir estáis con los solos, ¿eh? andaluces, que si los andaluces dormir la siesta, que si los andaluces tal. Me cago en la leche y veo los vídeos contigo y no me se quita el vicio, tío. Lo tengo que reconocer. Para que luego digan que con un catalán no te ríes. Pues sí, contigo eres la sesión o de las poquitas personas. Tenemos aquí a Chase que, bueno, es otro catalán, pero bueno, este catalán ya es otra dimensión, ¿vale? Es otra dimensión. Yo cuando me propusiste venir aquí la primera vez, yo me volví loco, digo, hostia, si es que Catri, tío, con todos la gente, más de 200.000 personas suscritas,
un juego tan jugado, que venga aquí Chase, que venga Johan, y todo empezó por ti, porque lo que somos hoy, Mundo Hattrick, somos por todos los colaboradores, y tú rellenas un hueco también muy importante, ¿vale? Así que te agradezco por mi parte todo lo que aportas al canal, lo que sigues y lo que sigues queriendo aportar, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante, sobre todo, enlazar amistades, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Ya sabes que es un placer venir. Bueno, a Vicente, tenemos aquí al colega. Vicente nos contó un tema muy bueno de la Copa Baser, Cup Baser, de Champions Cup Baser. No sé si lo he dicho bien, Alberto, pero bueno, es una cosa que significa para él mucho, según lo que nos dijo en la entrevista, ¿verdad, Albert? Incluso llegó a decir que incluso casi como Hattrick. No sé si era casi al nivel de Hattrick. No sé si eso es verdad o no. Pregúntaselo, a ver lo que Efectivamente. Vicente, how are you? First of all, Merry Christmas. On the interview we had some months ago, you were talking us about the Weser Cup, the friendly competition you are playing in Hattrick with some of your mates. You are here today as a champion of the Weser Cup. Explain us a little bit, for the ones that didn't watch the video, explain us how the competition works and how makes you feel that you won it. Yeah, first of all, thank you for having me. Buenas noches, Feliz Navidad, and sorry for crashing the Spanish-speaking round here. Unfortunately, we have to do it in English with me. Yeah, I mean, we all know there are a lot of tournaments in Hattrick from communities going on, and to Chase, it's one of the best features within the entire match, and we are playing this cup for 20 years now. It's played twice a year, and for a couple of years we bought a real cup, which is sent from winner to winner, which makes it even more special. And I've won that thing 6 times already, but that was before the real cup was there. And the last title was 7 years ago, and I was building 2 generations of players from scratch. And my main goal is to win the Weser Cup, to finally get the real cup, and it didn't work for 7 years. And now they are really, it was their last chance, because they are getting too old. They are on sale now, so if you want to buy a real Weser Cup winner, be my guest. No, and that's the reason why it is so special, because I was really hunting it for 7 years, and I'm happy it happened last Sunday. Do you have the cup with yourself now? Now it's not here yet, because it happened only on Sunday and it has to be sent. But okay. I hope it will be for the New Year's celebration. It will be here and it will get a nice place. Bueno, pues desearle toda la suerte del mundo a Vicente, que sean muchas más copas, muchas más. Y nada, y saludos, y que sigas así, Vicente, ¿vale? Thank you. Vamos a hablar de lo siguiente, ¿vale? Que tengo ya un tema propuesto, y es qué significa Hattrick para ti, ¿vale? ¿Qué significa Hattrick para ti? No es, bueno, a decir Hattrick es esto o lo otro, ¿vale? O no me gusta esto, no. Tienes que decir un porqué, el porqué Hattrick, ¿qué es lo que significa? Venga, que sea Roger primero, que es el invitado. Roger. Venga, va. Venga, vámonos. ¿Qué es Hattrick para mí? Bueno, ¿qué es Hattrick para ti, Roger? Actualmente es un trabajo, que esto también está muy bien, pero durante muchos años ha sido como un hobby muy importante, como
no solo un hobby de ordenador, sino un hobby en general, porque hubo una época en la que nos encontrábamos muchos usuarios de Barcelona y hasta llegamos a hacer 2 equipos de fútbol. La intención era hacer 1, pero éramos tantos que acabaron Pero una pregunta. ¿Compartíais cable o era cada uno en su casa? Era equipos de fútbol real. Ah, equipo de fútbol real. Real. Equipos de fútbol en la vida real. Vale, Jugamos vale. en ligas de fútbol reales. Éramos, creo que quizá unos 20 y pico, y claro, por eso en un solo equipo de fútbol 7 no cabíamos y acabamos haciendo 2. Imagínate si había movimiento en aquella época, claro, también Ya teníamos 20 y pocos todos, con lo que no es lo que sería ahora. Ahora a mí me costaría más. Yo más que todo el enganche que tiene mucha gente es porque la gente llaman a la gente, ¿no? O sea, no veo yo que Hat-Trick tenga algo tan especial, ¿no? Un partido a la semana. Un partido a la semana, 90 minutos. No sé, yo lo acepto, ¿vale? Yo lo acepto porque, bueno, porque es verdad, después uno se da cuenta, ¿no? Y se conoce a gente, tiene otras redes sociales, conoces a personas que, como Vicente Seix, que es una persona bastante destacable en cosas como copas físicas, y uno, pues, la verdad, pues sí, ¿no? Yo creo que es lo que realmente hace Hat-Trick, ¿no? ¿No, chavales? ¿O qué pensáis? Tú, por ejemplo, Mario, que te gusta mucho indagar en esto, ¿qué piensas tú de esto? Pues mira, a mí Hat-Trick me parece que tiene un encanto especial precisamente por lo que no tienen otros juegos, que es ese ritmo tan pausado por el que puedes hacer todo lo que tienes que hacer e incluso triunfar dedicándole pocos minutos a la semana. Tienes que tener una planificación muy a largo plazo y claro, eso a lo mejor te viene muy bien cuando tienes, pues, por circunstancias de la vida, a lo mejor ahora mucho tiempo, pero el mes que viene y hasta dentro de vete tú a saber cuándo vas a tener poco tiempo, pero aún así sabes que, bueno, pues esto va a ir rodado. Simplemente bajas la participación, a lo mejor dejas de entrar a los foros a preguntar cosas o a responderlas, pero tus equipos van a seguir ahí, sin una merma deportiva en tu rendimiento. Eso es bastante interesante. Y luego aparte, bueno, en general es que es un juego bastante social, lo que comentaba Chase. No, yo no lo he vivido a ese nivel ni de coña. Sí que he conocido a gente en la vida real por Hat-Trick y vamos, una pasada. Eso, sinceramente, es el único juego que me lo ha proporcionado. Vaya, porque es el único al que le he puesto ese tipo de ganas, vaya. Y Vale. poco más. Vamos, un juego al que llevo jugando casi 18 años. Vale, Miguel, ¿tienes algo que decir sobre esto? Pues mira, ¿Qué Hat-Trick te para mí, parece a ti, qué es para ti Hat-Trick? para mí Hat-Trick, aunque actualmente juegue, incluso te diría que es un poco de nostalgia, porque bueno, muchos como yo seguramente habrán empezado a jugar a este juego en los que no éramos muy buenos estudiantes, en las clases de informática del instituto. Nada, aquella vez que empecé a jugar llevaba poquito, 1 año y pico, pero claro, un equipo se hacía poco y al final me lo acabaron quitando por tener multicuentas, que eso ya lo hablé aquí alguna vez. Pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que ahora se puede tener más equipos. Entonces, claro, la demanda que tenía por aquel entonces la tengo ahora. Bueno, de hecho tengo los 4 equipos ahí. Ahora puedes tener 8. Y es mi hobby principal, la verdad. O sea, la consola hasta la he dejado a un lado, que yo siempre fui así muy de videojuegos y tal. Y como amante de fútbol que soy, pues este juego la verdad que me llena bastante. Y yo es que estoy muy de acuerdo con Mario, que a lo mejor el encanto que tiene es lo lento que va. El tener ganas de jugar un partido de que te quedan 6-7 días para jugarlo y esperar a que llegue, planificarlo, para mí ese es un poquito el encanto que tiene esto. ¿No habéis escuchado nunca el tema de... O sea, ¿no habéis notado nunca la necesidad de
de cambiar a otro manager, porque hubiera otro manager en internet, no habéis probado ni nada, ¿no? Tampoco, ¿no, Roger? No, que va. Yo alguna vez... Más te jugado vale. al FIFA, pero es diferente, al FIFA no... Es muy diferente, es que eso... Ya, hombre, el FIFA, ya ves. Lo que me gusta también de Hat-Trick, retomando lo que decían, es que al ser tan lento, no te cansas. Yo, cuando he jugado al FIFA, he jugado quizá un mes a tope. Y luego ya me he aburrido. Es porque le machacas, al menos yo. Y luego al final, pues al cabo de unos meses, ya has tenido suficiente. Y en cambio, Hat-Trick siempre hay algo más y nunca has llegado al tope hasta al cabo de unos cuantos años que no llegas al tope con tu equipo. Y eso para mí es lo que me engancha tanto. Y una cosita que quiero yo preguntar también, el tema de lo que es del FIFA y Hat-Trick, creo que en algo se parecen, ¿no? Los Hat-Trick los esqueas, ¿no? Y el FIFA pues es ¿cómo es? Tiene un nombre que le ponen. Los niños ratas que te ganan. Los niños ratas, bueno, esos son los niños que tienen el mando, pero después el juego hace una cosa entre medias, está metido entre medias. El handicap, ¿vale? Le llaman el handicap. O sea, que no sigas tú jugando con tu equipo y después el juego pues hace que tus jugadores parezcan lentos y tal, y el otro equipo rival parezca que son Maradona, ¿vale? Y es el handicap, lo que le llaman. Vamos a preguntarle a Vicente lo que opina sobre el tema de Hat-Trick, de Hat-Trick, Vicente, ¿vale? ¿Y qué es lo que opina de él? Vicente, we've got a question for you. What does Hat-Trick mean to you? Well, it's great fun. It's actually, the only gaming thing I do. So that's I'd say it's an important part in my private life, and I said it last time, and it's still the case. It's mainly about the community. I really like the Hat-Trick community. I like meeting people there, writing with people, having fun in the forums, in the chat, and I really think the Hat-Trick community is a fantastic thing, and that's why it's still great fun, and I still enjoy playing Hat-Trick and talking to people. Pregúntale que cuando sale, o sea, si cuando sale a calienta con el radiador ya, o calienta en el campo. Sí, calienta con el radiador. Pregúntaselo a ver lo que dice. A bit of a strange question from Casimir. Not sure what he means, but he's asking if when you are warming up, if you warm up in the Hat-Trick pitch or if you warm up with the radiator. I'm not really sure. Oh my God! Well, actually, at least during the Weser Cup, I don't need a radiator, and the evenings, are very funny. We have like 40 people following the matches in the chat, drinking beer. So, it's great fun, and we don't need a radiator, at least at these nights. Daniel, ¿en tus tiempos de futbolista has tenido o no? He tenido tiempos de seguir equipos de fútbol. Yo era peñista del equipo. ¿Y tú no has jugado nunca al fútbol? No me digas que no has jugado alguna vez al fútbol. Sí, pero era bastante patoso. Me gustaba, pero era bastante patoso. Yo no he estado en ningún equipo. Yo jugaba eso con amigos, pero sin más. ¿Y tú qué le dices a los amigos? ¿Que te cambiara el equipo para que juegues con otros? Nada, sí, casi no me escogían en el equipo, o sea que imagínate. Pero vamos.
Nada, mira, de lo que estáis hablando, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que comentáis del atractivo de Hat-Trick para mí. O sea, para mí, el ritmo que tiene Hat-Trick es único. Es único, no lo tienen otros juegos. Bueno, yo es también el único al que juego, no he jugado más. Antes, hace muchos años, jugaba algún otro juego, pero era otra cosa muy distinta. Y eso es lo que hace que haya permanecido, que continúe ahí, porque efectivamente no te cansa, que es lo que estáis diciendo. Y si tienes necesidad o de que sea un ritmo más activo, para eso tienes tanto el Hat-Trick Arena como el caso de Vicente con lo de la Vissel Cup, que por ejemplo entre amigos se hacen torneos y ahí puedes tener el ritmo que tú quieras. Luego está el tema de tener varios equipos, que yo creo que es un gran acierto, porque con un equipo puedes estar compitiendo a tope, con otros estás en proceso de entrenamiento y así. O sea que puedes encontrar muchas cosas a hacer dentro del mismo juego. Y si no tienes tiempo, pues estás con un equipo y punto. Y te mantienes así. Y es lo que a mí me ha hecho lo que te ha hecho grande. Lo que te ha hecho grande y por eso está el segundo, ¿no? Sí, pero creo que ya me queda poco. A ver este año qué tal será, pero bueno. Uy, qué modesto. Sí. Roger, ¿tú qué división estás en el equipo español? Yo creo que tú estabas también por arriba, ¿no? No, aún no, porque volví hace un par de años solo. Ahora he subido a quinta. Y bueno, por segunda vez, porque subí, bajé y he vuelto a subir. Estoy equipo ascensor ahora en estos momentos. A ver si ya me quedo un poco en quinta. Y una cosilla. Los EGEAs y los partidos estos que pierdes y que tienes que haberlos ganado, los árbitros te joden. O te pitan los oídos. ¿Te pitan en los oídos? Yo no he hecho el motor de juego, con lo que a mí no me pitan. Pero sí que es verdad que lo he sufrido y llevo 2 temporadas seguidas eliminado en primeras rondas de Copa. Creo que este año en segunda ronda o así con un EGEA. En la temporada anterior otro EGEA, creo que fue en quinta ronda. Y con el equipo de la Liga de Canteranos, lo mismo. Primera jornada de Liga o segunda, jugando en casa, pierdo con EGEA y al final dices... Esto del botoncito que dicen que tenemos de los HTs no me funciona, ¿sabes? Justo eso iba a preguntar, digo, podemos entonces desmitificar lo del botón, ¿no? Creo que, vaya, si existe a mí no me lo han dado. El teclado famoso no me lo han dado. Pero también es verdad que, ¿qué va a decir? No va a decir que... Claro. Exacto. Y es verdad que he tenido un poco de suerte en torneos de Hat-Trick Arena, eso sí. Ya, suerte, sí. Pero ya está, se me acaba en la liga o en los partidos que importan, se me acaba. Siempre acostumbra a pasar, por eso en partidos no importantes gastas la suerte, igual en la típica batalla de divisiones o algo así, gastas la suerte y luego cuando llega el partido de liga te jodes vivo. Sí. Fue muy bueno también porque tuvimos no sé si lo viste, una reunión del staff, incluyendo GMs, moderadores, LAs en Bucarest, y cuando llegué allí acababa de sufrir un EGEA, pero de aquellos de libro, y se lo enseñaba al resto de HTs y se quedaban, no puede ser, porque era 97 replays de 100, me salía a ganar yo y no gané, creo que fue un empate y estaban todos, no puede ser, pues también lo sufrimos y nos reímos porque en el fondo es parte del juego y cuando a veces lo sufres jode mucho, pero curiosamente cuando te pasa a favor soy bueno. Habría que poner la balanza, lo que es tanto a favor, lo que se... Sí, porque ¿habéis visto mucha gente quejarse de haber tenido un EGEA a favor? Hay algunos que lo dicen, pero parece que todos los EGEAs son en contra. Cuando hay un EGEA en contra, hay uno que lo ha sufrido a favor. Roger, yo creo que la gente no se queja porque se ceban en los foros contra ellos. Al contrario. Porque yo tuve 2 EGEAs, ¿sabes? Y digo, ¿esto qué es, tío? Si parece una portería, le grita a la otra, estás tragado un gol. Yo qué sé, tío. Y entonces, pues en el foro lo dije. Digo, mira, un EGEA que se ha tragado la pelota, el balón en la portería contraria. Pero no sé qué, no sé cuánto. Hay que entender también que es un juego en el fondo de probabilidades. Tú lo que tienes que hacer es maximizar
tus posibilidades de ganar los máximos sectores del campo, las especialidades, cosas que la gente no tiene en cuenta, la experiencia en ciertos partidos, el balón parado también es muy importante. Y la gente, en general, mucha gente, por lo que ven en los foros, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué he perdido este partido? Y te muestra los ratings, es decir, las calificaciones. Las calificaciones. Vale, claro, pero has perdido por especialidades, has perdido por balón parado, has perdido porque tenías muy buen mediocampo, pero ya está. Yo qué sé, tío, ¿sabes? Son muchos factores. Te invito a visitar los partidos de la selección absoluta de Puerto Rico. Hostia. Ahí sabes qué pasa con las selecciones, que es todo tan equilibrado que se producen mucho más resultados de los que el equipo inferior ha ganado. Pero los hay de raros, los hay. Pero generalmente hay estas tablas de la suerte que ha tenido cada selección y es muy exagerado. Hay selecciones que tienen mucha suerte y otras que tienen muy poca, pero al final es pequeño, la diferencia es pequeña entre los equipos. Es como una suerte de decir, pues mira, tenía 25% de posibilidades de perder y he perdido. Vale, pero en una de 4 veces que se hubiera jugado este partido, lo hubieras perdido igualmente. O sea que puede pasar, no es tan raro. Si te pasa eso, Casimiro, ya sabes. Ya, tienes si que me pensar pasa. que tiene que pasar una vez y otra vez te pasará a favor. Casimiro estuvo calentito esta semana, Casimiro. Sí, ha estado el chat del grupo. Allá está... coño. Oye, una cosita. La camiseta de Miguel no decimos nada. Miguel, enseñan tu camisa, hombre. De Navidad, que dijiste que te lo habías puesto. El jersey navideño del Racing de Ferrol, por supuesto. Wow. Echa la cámara un poco para abajo, ¿puede o no? Sí. Ahí lo tenéis, mira. Anda. Jersey navideño. Y con los colores de Hat-Trick, ¿eh? Sí. Correcto. Los colores de Hat-Trick. Lo saco una vez al año con esta 2. La comida de Navidad y el vídeo de Mundo Hat-Trick. ¿Qué más antiguo, Hat-Trick o el Ferrol? Hombre. Coño, el Racing de Ferrol, Casimiro, joder. Tiene más de 100 años ya. ¿Quién tiene más EGAs? Ah, mira, esa Hostia, buena. Hat-Trick es más duro en cuanto a EGAs, yo creo. Yo me he quejado de mala suerte alguna vez con el Racing, pero con Hat-Trick me he ido calentito a cama también alguna vez. Pero bueno, eso nos pasa a todos, está claro. Yo he visto bastantes EGAs. En fútbol real he visto bastantes EGAs. Sí, se ven. Pregúntale a Vicente Albert. Bueno, pregúntale si ha tenido muchos EGAs, si ha tenido mucha mala suerte en los partidos. O ya la Copa Guay se la ha caído ya los poquillos pelos que tiene y lo tiene ya todo. A question for you, Vicente. Did you have many random matches in Hat-Trick? Or did you consider yourself you were lucky enough? Like, for example, maybe if you have spent all your luck in the Visa Cup. That's not a serious question, right? No, of course we all do, and in fact, the last 2 seasons in the league in Germany, I'm playing second league, and last season really everything went wrong. Everything. I had to play the relegation and really played against a team which didn't even field a proper team, and it took overtime to beat them. And now the season which this ended was exactly the opposite. Everything went fantastic. I won the championship, and it was, I mean, we all know how it is, and come good days, come bad days, and have a good community that brings you over all those ridiculous results is my advice for everyone playing Hat-Trick. Pues me gustaría que cada uno de vosotros, ¿vale? Se identificaseis con la personalidad del jugador, ¿vale? Si es honesta, si es... A ver, es que no lo sé, no lo sé de memoria, tío. A ver, voy a buscar un jugador.
A ver, si es polémica, ¿vale? La persona si es polémica, si es agradable, carismática, popular, querido compañero de equipo, antipática. ¿Qué jugador de Hattrick seríais vosotros? ¿O seríais de agresividad equilibrada, temperamental, iracunda, violenta? Oye, que también lo hay iracundo, violento. Te dan por pegar y patar tanto Dios. Pero bueno. Empieza tú, hombre, va. Que venga, a mí que... Venga, yo voy a empezar. Venga, empiezo yo ahora. Mira, a ver, ¿tiene el nivel destacado de experiencia? Bueno, vale. Empiezo yo. Empiezo, ¿vale? A ver, yo sería una persona, bueno, polémica, no, antipática, ¿vale? ¿Por qué? Por una cosa muy simple, ¿no? Porque yo, si no conozco a los jugadores del club, al que yo entro en un club y no me conocen a mí, yo no soy muy simpático con los que no me conocen. Eso. Pero por otro lado, soy entre polémica y agradable, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo soy así, ¿vale? Pero cuando yo conozco a alguien y me da la oportunidad de conocer yo a alguien, pues realmente yo pongo todo en el asador, tío. Yo he conocido a gente en Hattrick de nombres muy famosos que no quiero nombrar. Le he regalado juegos, le he regalado suscripciones, le he regalado muchas cosas, tío. Cosillas de tarjeta Amazon, de todo, ¿sabes? Porque yo qué sé, tío, es que yo soy así, tío. Yo con la gente que me da muchas cosas y congenio mucho, a lo mejor me paso de traspueblo, no debería de pasarme tanto. Porque después me he dado muchos traspiés, muchos cambios bruscos, cuando me he tirado mucho la piedra a la cabeza. Pero es así, ¿sabes? Y después lo otro es equilibrada, no sé si es equilibrada o... Sí, temperamental más o menos. ¿Por qué? Temperamental porque, bueno, yo he tenido una uña mala del pie desde hace ya muchos años y siempre soy muy temperamental para que no me metan la pierna ahí. Entonces ya tengo como una mecánica, ¿no? Como lo que tiene el tío el Recio, la mecánica de atrás, pero yo la tengo en la pierna, ¿vale? Y bueno, y después... Básicamente, si eres honesto. Esto es lo que te... Sí, bueno... Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno. No sé, vosotros para ahí. Liderazgo, en el caso de Casimiro, yo creo que todos convendremos en que es bueno, ¿no? Bueno, o excelente, ¿no? Mejor. No lo hay. Ah, no lo hay. Con la leche. Se ha equivocado Javi otra vez. Bueno, ¿y qué tipo de jugador sería? Me gustaría que fuese yo como me gusta ser protagonista, me gustaría ser delantero. Es lo que me gustaría, ser delantero. Delantero ariete, segundo delantero, delantero invisible, o cómo se llame eso, no sé, yo delantero. Invisible. Es un delantero invisible. ¿Cómo es lo que puse defensivo, será defensivo. ¿Defensivo se llama? Pues se llama defensivo, sí. Y yo es así, ya está. Ese es mi prototipo, ¿vale? Mi prototipo. Hombre, a lo mejor si me lo pregunta dentro de 5 minutos, cambio. Pero es así, a grandes rasgos es así. Bueno, pues preguntas algo más. A ver qué dice Albert, ¿no? Por ejemplo, estoy intrigado. Venga, Albert. Venga. Yo creo que no voy a sorprender a nadie. Yo estoy mirando porque... Sí, yo mientras tú hablabas estaba yo mirando aquí las denominaciones a ver si me aclaro. Yo igual, en el manual. Yo estoy aquí en el manual. Yo carácter te diría un poco ahí intermedio,
a veces intento ser un poco polémico, pero un poco por llevar la contraria y por hacer la gracia, pero creo que es más bien agradable. En cuanto a honestidad, te diría que también estoy por ahí en medio, te diría que bastante honesto, yo diría honesto. Y agresividad sí que no voy a sorprender a nadie, entre calmado y tranquilo. Entonces, Y luego tipo de jugador, pues tirando un poco de fantasía, voy a decir un mediocampista con alto de jugadas, bastantes pases y me voy a poner especialidad técnico. Ya que yo la especialidad no lo ha dicho, pero... ya que nadie me lo va a decir, ya me lo digo yo. Miguel, cuéntanos. Pues mira, yo como todos estaba mirando, porque no me lo sé de memoria. Pero mira, de ¿Qué carácter... mala memoria tenemos? ¿Eso de qué será, tío? Cada vez... Yo diría que soy de carácter agradable. Hasta que no cojo un poco de confianza me cuesta un poquito. Entonces yo diría agradable, pero ya no me pondría polémico, que yo no busco problemas. Luego de agresividad diría que soy el tío más tranquilo del mundo. O sea, sería el jugador más tranquilo de Hat-Trick porque cuesta muchísimo sacarme de mis casillas, la verdad. Muchísimo. Y de honestidad me pondría justo. La verdad que me considero bastante justo en la vida real. Así que en Hat-Trick no podía ser menos. No me tiraría para forzar una amarilla, por ejemplo. Y... Fíjate que ninguno de nosotros haría bajar el espíritu del equipo al ficharnos, ¿eh? Es verdad. Ni expulsiones. Pero bueno, en una selección, al desconvocar en una selección, sí. ¿Ves? Siempre tiene su parte mala. Eso sí. Y luego yo sería... Vamos, siempre se me dio muy bien correr, entonces yo sería el típico extremo rápido, súper vertical, con mucho lateral, pocas jugadas y muchos pases y anotación. Súper ofensivo. Qué bueno. Perfecto. Pues bueno, vamos a dejar a Roger el último, que es el invitado. Y ahora te toca a ti, Daniel. Bueno, pues vamos a ver. Yo diría, si es que somos demasiado clones, me parece a mí, aquí en este... Aquí sí, lo que se está es copiando uno al otro. Por eso lo llevamos bien. De Por carácter... eso lo llevas bien. Digo, Dime, de carácter dime, yo me perdona. veo... perdona, Casimiro, no te he oído. Sigue. Ah, vale, digo, que de carácter yo me veo también una persona agradable ahí en términos médicos. O sea, yo no busco problemas ninguno. O sea, de agradable podría tirar para arriba, pero es que carismático tampoco es que sea mi punto fuerte. Entonces, por eso digo que agradable. En carácter de honestidad, yo, vamos, sí que tiraría entre justo y honorable. O sea, si digo una cosa, la hago. No voy eso diciendo una cosa y haciendo la contraria, vamos, no va conmigo. Entonces yo diría eso, entre justo y honorable. Y agresividad, tranquilo, clarísimamente, vamos, es muy difícil lo mismo que me salga mi violencia. Me sale violencia a veces cuando leo cosas en los foros, pero es para mí solo, luego no sé. Eso te iba a decir yo justo ahora. Vale, pues Mario, te toca a ti. Pues yo sé que voy a Después te discrepar toca a un poco. Vicente, después te toca a ti, ¿vale? Díselo a Vicente, por favor. Sí, que vaya preparándose. Sí. Díselo. Vicente, look out, If you you're- wanna get ready, we are defining ourselves as a hat-trick players with the Se vaya preparando. character and everything. So if you wanna start checking the types of player, we will come for you after. Sorry, I didn't get that. Can you I'm rephrase, saying please? we are defining ourselves as a hat-trick players with the agreeability, honesty, and aggressiveness, and the type of player that you'd like to consider yourself. So if you want to start checking the different kind of players while somebody else is answering. Okay. Well, I think I will be a very peace-loving guy, but at the same time, I will be extremely aggressive when it comes to results. If you're asking for the
position of the player I would be, I have to answer I would be a goalkeeper because that's what I did all my life, playing soccer and playing hockey. Always a goalkeeper, and as you know, goalkeepers are very special people, and I will always stay a goalkeeper, and I can't imagine to be something different, so it has to be a goalkeeper, which is unpredictable, I'd say. It's lovely because we were missing the goalkeeper. Really? Yeah, What- no one else. What did everyone else say? Could you just I said me know. he'd be a playmaker. Miguel said he would be a really Winger. fast winger. And Casimiro said he would be the striker. I would probably be a central defender, so we have another profile. hey, let's start a team? Yeah, we'll for the full team. Se lo acabas de leer, Casimiro ¿no, nos- Daniel? De todas formas, bueno, Creo que nos faltaba Mario por saber también un poco que iba a dar Mario, no te hemos preguntado a ti, ¿no? Que nos iba a llevar la contraria, Mario, a El todos. jugador preferido, ¿no? ¿Qué serías tú de jugador? Pues es curioso, pero vamos, Vicente ha discrepado con vosotros en una cosa que era justo lo que iba a decir yo, prácticamente. A ver, bueno, en cuanto a carácter, pues agradable. Yo me suelo amoldar cuando llego a un grupo nuevo y tal. Y me suelo llevar en general bien con la gente. La honestidad yo creo que también alta. Bien. No me acuerdo ahora las denominaciones, pero sí, la honestidad es. Pero la agresividad alta también. Yo he jugado al fútbol 11, vamos, he sido defensa lateral. Con muy poco. ¿De delantero o de delantero de defensa? Ah, defensa lateral. Defensa lateral, sí. He jugado de eso en fútbol ¿Titular 11 o suplente? hace tiempo. Era titular. A ver, realmente lo que tenía a tope, lo único que tenía yo a tope era la resistencia. Yo ahí iba arriba, abajo, por toda la banda y 90 minutos me daba igual. Era rápido, ¿no? Después salirá rápido. No, yo iba a decir que conociendo a Mario yo creo que es imprevisible. Sí, señor. Nunca sabes por dónde te sale. Imprevisible, pero sin pases. Exactamente, exacto. Sí, de hecho algún gol en propia he metido. Bueno, ese dentro de los extremos, pero ese no es de lateral. Exacto, ese es de los extremos, pero bueno, yo me pido la licencia. Ese evento lo he tenido, también he tenido eventos a favor. Ya te digo, imprevisible totalmente. A ver, ¿quién Ya- de ya vosotros hacíamos ha sacado...? Perdona, ¿has terminado? ¿Has terminado ya, Mario? Sí, bueno. Creo Un momento, chicos, que tengo que mandar aquí un WhatsApp aquí a la señora de la tienda para guardar el pan para mañana. No pasa nada, hombre. No te preocupes, Lo Miguel. importante- Ahora Lo que lo importante has es que dicho, mañana tengas pan, si no... sí, Cosas del directo. ahora que lo has dicho, mañana tengo que ir pronto por pan, que al día siguiente no hay pan. Claro, porque no lo puedes reservar, ¿ves? Esto lo voy a dejar, se va a quedar a punto atrio. Tomas falsas. Y le mandas el clip cortado al panadero. Bueno, señores, que voy a mandar el pan para mañana. Voy a mandar el pan para mañana. Ahora seguimos, señores. Que le he cortado al bueno de Roger para mandar el pan. A ver, que me salga aquí. Voy a ir mirando mis juveniles, hombre. Ay, Este casi es la levadura de Harry, sin duda. a ver. Mi foto. Niño, Vale, niño. perfecto. Pepi el colmado. Pepi el colmado. Pepi, se llama Pepi la mujer. Por aquí. Bueno, pues eso, no he sacado ningún juvenil esta semana que creo que sea nada del otro mundo. A veces lo ves claro y dices, esto tiene 15 años, tiene una buena habilidad, dicen, bueno, excelente. Esta semana lo único que me ha salido interesante en algún equipo es un jugador con media, creo que era 5 o 6, no estoy seguro. Pero la habilidad, la única que me había mostrado era un 4, con lo que espero que las otras van a ser un poco mejores. Sí. Está en ello. A ver. Ahora. Hostia, el Kim, ese ya lo vimos, ¿no? Tanto basura, tío.
Todo azul, eso cae con de los pitufos. El Kim ya lo habíamos visto en su primera etapa. Tiene los pitufos ahí, tío. Que me acuerdo al ver que me dijiste que yo le llamaba Queen y me dijiste que no, le tenía que llamar Sí, es Kim. Pero, hostia, y encima a punto de subir ya, ¿eh? Ya le queda poquito. Después se quedará el niño también, ¿eh? Este está muy bien, la verdad. La pena es las fechas que no tiene buena fecha para U21. Qué feas Y las jugadas, sí. también. Qué Y feas las jugadas, macho. Nice. Bueno, Very las nice. jugadas se entrenan, lo demás no tiene de Este sería para, iba a decir, no sé si delantero o extremo. O sea, delantero, perdón. Porque ¿Qué dice? si ¿Qué dice Vicente? ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? Dice que muy bueno, dice. no- Que luego nos comentará ¿Qué él. nivel? Ya digo que este pues sería para delantero porque es cabeceador, entonces si fuese extremo no le valía para nada la anotación, así que sería un buen delantero, pero eso, las jugadas las tiene ahí chunguillas. Este otro, Sabino Cerrecalde, pues también está bien, oye, no nos vamos a quejar. Oye, buen delantero potente, ¿eh? Por eso que digo que tiene aquí para un DNP. A mí me gusta más ese, me gusta más el potente. Este es en el que me estoy fijando más, de hecho, ahora mismo. Este es el que le puedo terminar. Le queda poco, pero están ya los subniveles muy altos, tanto de jugadas como de lateral. Luego el Abbas Quanan, bueno, también es un 666. Solo que no tiene especialidad. Pues sí que tiene, tío. En España, porque eso, aquí en España están estos tres. Luego, El mejor de todas tus canteras, ¿cuál es? pues En España, está claro, Ese. ¿no? Ese, Claro. sí. En Puerto Rico, bueno, mira, 2987, pero no tiene especialidad de momento. Si le sale, pues no estaría mal. Pero es porque por el balón parado aquí que le ha salido también mucho. Pero vamos. Y ya se acabaron los azules, ya no tengo más azules. En el de Nicaragua solo tengo verdes. Y en el otro de Puerto Rico, pues lo mismo, solo tengo Verde. verdes. Cuando lo veáis, me avisáis. ¡Hala! Ya lo 3000 vemos. equipo, venga. Vale, veo que ya lo veis. Sí, lo vemos. Este Giancarlo pinta bien, ¿eh? Madre mía, eso que es, tío. Este Giancarlo pinta muy bien, pero tiene un par de cosas malas. Vamos a verlo. Yo no tiene experiencia. Joder. Hola. Lo hago. Tiene- Pero bueno, ¿qué es esto? Este es el mejor de todas las canteras. Lo que pasa es que la anotación La esa. anotación, esta DNP. Me cago en la leche. Claro, como no me dijo nivel medio, yo pensaba, Dios, este es el mejor jugador que me va a salir en mi vida. Pero claro, cuando vi la anotación. Pero bueno, bien. Encima la putada es que siendo potente es lo que dice, sería o para delantero potente o para medio defensivo, pero la defensa también Es está. un lateral. Claro, y el lateral lo desaprovecho de medio defensivo. Ya. Entonces, pues. Ya. Sí. Pero bueno, bien. A ver, no me voy a quejar. Digo yo que este se venderá bien porque se va a ir al mercado en cuanto salga. Además, me da tiempo a topearlo de todo, o sea que. Perfecto. Bueno, si alguien lo ficha y le entrena en defensa o anotación, Hombre, yo creo que el que sea un poco así pillo lo coge para anotación y yo creo que no le va a salir muy caro. Por supuesto. Luego tengo pero este como no tiene especialidad ya no lo entrené. O sea, entrena los pases que le doy con las jugadas y pases que le doy a Lim. Pues aprovecha un poquito. Y luego creo que va a tener especialidad por las estrellas que me baja cuando hace tiempo diferente. Yo creo que eso es rápido o potente, pero bueno, no lo sé seguro. Y si tiene una especialidad decente, pues voy a sacar de aquí un buen delantero. Y del resto, vamos a ver. Yo creo que se va a vender bien porque es perfecto de fechas de mundial y es un buen central. O a ver la anotación, que a lo mejor me sale un buen medio centro. Yo creo que se va a vender bastante bien. Y luego en Cuba tengo aquí uno muy equilibrado también, que no está mal, pero bueno, no se va a vender muy allá. Todo 5, madre mía. Todo 5, es la primera vez que me sale algo así. parece uno de los jugadores que aparecieron al principio de la Liga de Canteranos. Sí, tal cual. Luego, pues, bueno, técnico, bueno, hay un extremito ahí que se puede hacer algo con él. Y luego la cantera de Guinea ya es más flojilla. Tengo a que está bien, no me voy a quejar, pero bueno, del resto ya no vale la pena prácticamente ninguno. Pero no me voy a quejar. ¿De qué país Perfecto. es ese último? Este es Guinea Ecuatorial. Que es de reciente creación, ¿no? Se va a ir a la selección con mucha probabilidad, ¿no? Si ahora no Sí. tiene jugadores.
Lo que pasa es que está perfecto de fechas para un mundial, lo que pasa es que el mundial no lo va a jugar, que no le no se va a clasificar. Pero bueno, si Copa de Naciones, hombre, no está mal. claro, el que tenga puesto en el bueno, el que tenga el Fox Trick instalado, le va a salir aquí gran final mundial y a lo mejor, oye, pues, lo engaño. Daniel lo ha mostrado, lo ha mostrado. Ahora Voy yo si Vicente. quieres Vale, luego venga. veo. Venga, perfecto. Tú, He, Alberto. he cargado yo también el Raid My Academy, o sea, si queréis que enseñe las mierdecidas que pues, tengo, también lo haré. vale, pues. Yo nada, tengo poca cosa. Este es el que más alto tiene, pero la verdad que ni me he centrado en él, porque muy normalito. Sí que si hubiera tenido especialidad igual me hubiera centrado en subirle la anotación, pero no me cuadraba con los otros entrenos, así que ni me he centrado en él. Me he centrado en varios que tienen jugadas a 7. Este, por ejemplo, no está nada mal. Le falla un poco la defensa, pero bueno. Y si tuviera lateral, pues algo haríamos Sí. también. Vale, pues eso es lo que tienes, ¿no? Tengo un par más con potencial 7 de jugadas, creo que A ver, tengo que lo veamos. este y estos dos tengo. Bueno, hay margen con eso, sí, a ver si sale Sí, especialidad en alguno. En el sí, de a arriba. ver si sale alguno de estos dos especialidad y a ver qué. Vale. Bueno, yo no tengo mucho que enseñar, la verdad. No tengo mucho que enseñar porque lo que enseñe será poco, la verdad. Pero bueno, la verdad que eso. En Kenia tenías algo interesante. Cállate, coño, que me he equivocado. A ver, Este es bonito. Impresionante. Esto lo vamos a cortar. Más falsas también. Tijeretazo aquí, Casimiro, que te van a banear. no me vale a ser amigo de YouTube. Vicente, we don't usually show that. Broma, dile a ver si es una broma, que no es mío ni es nada de eso. Es que he estado mirando, estoy mirando, hombre, el que no tiene novia tendrá algo que consolarse con algo, ¿no? Digo yo. Nunca mejor dicho, claro. A I ver, think the most talented player was the last one. Dice que el jugador con más talento ha sido este último. Así que bueno, pues la verdad es que, bueno, os enseño mi Rating My Academy, perdonad, que no lo tengo puesto el Rating Academy y lo pongo Elige bien la pestaña, ¿eh? Sí, piénsalo dos Sí. veces. No, ya la elijo bien, tranquilo. Un autorregalo, bueno, un regalo para otro. Puede ser también. A ver, ¿lo tengo compartido ya? ¿Lo veis o no? Sí, Vale. sí, se ve. Vale, pues bueno, voy a. Bueno, mira, Santiago Vara, ¿vale? Defensa 6, jugada 7, pase. Este, bueno, es una media porquería. Pero bueno, este es el mejor que me ha salido, ¿vale? Después tengo algunos Tula, que ya. Pues en 46 días me sale con 17 años, con doble aceptable. Que este tampoco lo veo tan bueno, tampoco una mierdecilla igual. Este igual. Bueno, para hacerte un proyectito de medios ahí tienes algunas cosas, ¿eh? En fin, tengo casi todo porquería. Pero bueno. ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Eso ¡Madre qué es? mía! Hostia, Casimiro. ¿Qué, tío? El moradito ese yo no lo tuve nunca en Raid My Academy, ¿eh? Ah, no sabía ni que vale. No sabía, no, que digo, ¿qué ha pasado? Otra vez ha salido el chocho ese, ¿qué ha pasado? Hostia. Mira, pase 8, ¿vale? En Kenia, ¿vale? Jugada 7. Lo estoy ahora mismo entrenando, lo quiero llevarlo al máximo, jugar al máximo y pasar al máximo, y después laterales quiero descubrir si tiene algo más. ¿Vale? ¿No te han hablado de la selección ahí? Pues no me ha hablado. Joder, ¿Me pongo Pues- yo en pues ya te contacto con hablamos ellos? ¿Me nosotros. recomendáis? Claro, encima juega todo el mundial. Por eso he enseñado el chocho. Digo, lo mejor es el chocho. Que veáis el chocho de la mujer más que eso. El
jugador más Perfecto. talentoso, como dice Vicente. Perdonad por la broma. Bueno, esto lo ven gente adulta, ¿vale? A ver si le digo a Vicente a ver Esperemos. si nos quiere enseñar los Sí, suyos. pues, Sí, Vicente, claro. Vicente, enséñanos. Vicente, do you want to show us you rate my academy? I'm just. I knew the question was coming, and I'm searching how to share my screen. Where can I do that? It's the third option from the bottom, from the left. Sorry, share your screen, and then you have to choose which window. Don't choose the wrong one like Casemiro did. ¿Qué han dicho? Que le he dicho que no elija la pantalla equivocada, como has hecho. 1, 2, 3. Can you see something? No. No. A ver, I have- Give me a second. I think I have to open a different window because it's the same one I'm using here. está bloqueado, Miguel. Ya estoy. Perfecto. Te iba a mandar un mensaje por aquí, pero ya veo que está ahí. Thank you. Mira. friends. Mira qué bonito. Bueno, Hostia, mucho gris, ¿eh? pero ¿y eso Bueno, qué pero es? es que hay que decir Me parece. que Roger lleva un trabajo enorme con el. Hostia, tú. Siendo el. Pero que yo intento que salga bien. Pero No, digo- sube para digo- arriba, que seguro que hay algún color. Claro, tiene que haber un Espera. si es que- Empezamos por abajo. Este es el equipo canterano. Que sí que uno lo voy a subir. Este. Ya no tiene una edad muy buena. Espera, que estoy clicando en la pantalla de la ventana incorrecta. A ver. Disimuláis bien los este. HT, la verdad que sí. Este quizá tenga posibilidades por el entreno que tengo y es rápido. Es lo único que puedo salvar de este equipo. Pero claro, subo y tengo ya algo más interesante en mi equipo escocés. Este no está nada mal. A ver qué tiene de defensa, pero es rápido. Es rápido y... Pero está muy bien, está muy bien. Lo que pasa, tengo que entrenarlo mucho y no creo que lo voy a... Va a ser difícil que lo puedas, Mm. Sí. que lo puedas Sí, llevar sí. a 8. Sí, será muy difícil. Y luego en el equipo principal tengo otro Albert, que no está nada mal. Hombre, Que es muy curioso, ya tengo como una teoría. Aquí tengo un buen entreno por hacer para algunos jugadores. Pero tengo una teoría, es muy curiosa, desde Me hace muy interesa. poco. Seguramente no sea cierta, pero la dejo aquí. Que Venga. conste que no es teoría oficial de Patrick. No la digo como HT, Chase, sino como Chase. Y es que cuando tengo mucha pasta en un equipo, no me sale nada. No sé si os ha pasado. Pero mucha, me refiero, pues, como me pasa con el equipo de canteranos, el primero, que cuando necesitaba jugadores me salieron. Y luego que ya tengo 3 millones, no tengo en qué gastarlos, pues ya como el equipo no lo necesita, ya no sale. Y en cambio, con el de Chasers, que es el equipo principal, el que tengo en España, pues hice muchos fichajes y me quedé con nada, con pocos cientos de miles de euros. Y pensé, la academia me tiene que salvar. Y mira, saqué el de 800.000, otro de 300.000. O sea que esta es mi teoría. Seguramente no tiene ninguna razón de ser, es simplemente casualidad, pero mira, si a alguien pero nos ha pasado... a mí me cuadra porque desde hace un tiempo que tengo dinero ahorrado no me sale nada. ¿Ves? Al empezar salen buenos. Esto sí que me ha Sí. parecido. Al empezar el equipo sale cosa interesante. También puede ser casualidad, ¿eh? Porque no tengo ningún hecho, digamos, probado ni... Igual también es un poco como los Egeas, que solo los comentamos cuando nos toca sufrirlos a nosotros. Exacto. Vale, pues lo hemos comentado todo ya. Los juveniles, Vicente dice que no tiene, ¿no? Que no lo puede, no tiene instalado, ¿no? No puede compartir. Vale. Paso Pues- yo, lo que pasa es que, bueno, no puedo compartir porque he tenido un problema También. con el móvil y tengo, o sea, el ordenador y estoy con el móvil. Bueno, De pues todas formas, cuéntanos un poquito, Mario. ¿Cómo te van Yo- los juveniles? a ti? Tuve una curiosidad con el equipo, ¿cómo se llamaba? De Ham Ground League, ¿verdad?
¿no? Es Homegrown, sí. Sí. Homegrown. Me abrí un equipo en Congo y estuve a punto de llevar a la selección, que no fue porque tampoco estaba muy bien de forma eso, a un jugador de los que venían por defecto. Hostia. Porque era... Los de era 5-5-5-5. Era 5 defensas, 6 jugadas, 5 pases. Cabeceador. Estaba de puta madre para ser uno de esos jugadores. Vamos, no me ha pasado ninguna otra vez. Supongo que será difícil. Al fin y al cabo no es una serie, pero estaba bien el jugador y era de un país pequeño. Eso en España no va, pero en Congo podría haber ido fácilmente. Luego fue otro que llamaron los saqueadores. Y luego la teoría esa que dices, en mi equipo de Curazao pasa lo contrario. Tengo un pastizal ahí flipante y es gracias también, bueno, hay algunos canteranos que tuve que los entrené, tuve 2 porteros, han ido a la sub-21, uno de ellos ha ido a la absoluta también, lo vendí por 23 millones, el otro por 10 y pico. Eran defensas reconvertidos los dos, imprevisibles. Luego también estoy, bueno, de hecho estoy como de cazador de logros y uno de ellos es el de llevar jugadores de tu propia cantera a la cadena. ¿Y cuánto te queda de llevar? Pues el rango máximo son 16, ya llevo 10. Y tengo ahora mismo recién empezado para la Copa América 42, un proyecto de mediocentros, perdón. Y tengo 6. He tenido que vender algunos porque tenía uno de la 41, pero es que me han promocionado más. Luego aparte también he vendido un futuro de NP hace muy poco, vaya, la semana pasada de hecho. Además me han ascendido 2 de ellos sin especialidad, pero muchísimos de nivel, bueno, 2180 de HTMS, uno de ellos. Los demás no son tan buenos por nivel, pero tienen todos especialidad. Una pasada mi cantera de Curazao, la verdad. La de España, vamos, no saca ni la 10ª parte. Hay gente con suerte. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado ya? En Curazao 60 millones. Joder. No, pero también es verdad que no los estoy sacando a pasear. Bueno, me he gastado 7 y pico esta semana porque quiero ir a por el logro. Porque no puedes sacarlos a pasear de golpe tampoco. No, claro, sí, bueno, pero 25 sí podría hacerlo. Sí, bueno, sí, me he gastado si tienes el 7 y director, pico. Voy a ver si consigo el logro de los 100 goles, que me quedé a las puertas hace un tiempo y ahora estoy en la liga con 6 bots, así que bueno, a ver si... Y luego, a ver si pues, le ganan a los bots. Hombre, ganar gano, pero... A los bots. Pero, el caso es pero marcar fíjate, 7 o más goles en cada partido. Fíjate que, volviendo al inicio, fíjate que Hat-Trick engloba tantas cosas que incluso en una liga con 6 bots te lo pasas bien porque le encuentras un aliciente de algo que no puedes conseguir de otra forma. Claro, me tengo que poner las pilas porque a ver si voy haciendo poquito a poco el equipo, a ver si puedo hacer 2 ascensos seguidos también, de 4ª a 2ª. Porque claro, subir a 3ª es que se hace hasta sin querer. O sea que quieres el logro también de 2 ascensos seguidos. Sí, por supuesto. Luego la acabé cagando como siempre, porque no es la primera vez que lo intento. Quedé tercera la otra vez. A ver si esta vez hay suerte. A ver. Bueno, será entonces pues... cuando me queje de los EGEA. Vale, voy aquí escrito yo algo, a ver si... Una cosa, perdona. Perdona. Ya que hablamos de logros, Mario, no sé si tienes ya, y encima teniendo una liga llena de bots, hay un logro de perder contra un bot. Sí, pero ese no es muy compatible con ascender ni con marcar 100 goles. En la copa, igual en la copa puedes... Sí, exacto. Para la Copa, además sí, lo pensé el otro día. Es que, ¿qué coño? De hecho, tengo apantada la alineación y he puesto una mierda. He puesto el portero de delantero, creo recordar, sí. Acabaré ganando, pero bueno. Ostras, pues yo ese logro creo que lo tengo desde el primer día que jugué, el de perder contra el bot. Que perdí en Copa el primer día que volví a empezar a jugar. Luego Bueno, miro, pero lo debo de tener por Vamos ahí. ya, señores, a terminar, a cerrar esto, que si nos va la hora, y es muy largo ya, ¿vale? Voy a intentar decirle unas palabras a Vicente.
Vicente, una palabrita. Yo, aquí, ¿eh? A ver cómo me sale. Palabrita. ¿Lo vas a decir en inglés? Sí. Espera, que lo aviso. Vicente, Casimiro is gonna tell you something straight in English. Looking forward to it. Dispara. Venga. Vicente, thank you for being here. You made me very happy. Thank you. Are you satisfied with your visit? You can wait. Watch the video with English subtitles. Do you live out? No sé si me han entendido. Más o menos. I'll make a bit of a translation. He said that he's very happy to have you here, and that we are looking forward to see you Visor Cup, and hopefully you'll watch the video in English subtitles when it's published. For sure, because I'm very, very curious what you said, and I get a little bit from it, but seeing the reaction of the others makes me curious to see some parts, especially. And I want to know how Mario got that awful lot of money. So I'm looking forward to that. Pues vale, llegó el momento, ¿no? De la despedida. En primer lugar, empecé este programa agradeciéndole mis honorables colaboradores, ¿vale? La gente invitada que tenemos hoy, a Roger y a Vicente. Bueno, que para mí es todo un orgullo, ¿no? Para mí es todo un orgullo que desde luego Mundo Hat-Trick no se hace, no lo hago yo, lo hacemos todos, ¿vale? Siempre lo diré. Yo soy el que tiene acceso al proyecto de YouTube, pero lo hacemos todos, ¿no? Y bueno, y que siempre le deis a suscribirse, al like, que escribáis comentarios, que nos gusta ver cómo le soltáis las cosas al ver, o lo que decís de Mario o de Miguel. Y que feliz Navidad para todos, ¿vale? Vamos a cerrar el bonito vídeo, pues, en primer lugar para Vicente, ¿vale? Es el que se ha unido el último. Vicente, muchísimas gracias por todo. Merry Christmas. Thank you very much. Estamos muy agradecidos y esperamos que estés de vuelta pronto por Mundo Hat-Trick, ¿vale? Díselo. Thank you very much. Thank you so much. And we hope to see you again very soon in Mundo Hat-Trick. Anytime, it's a pleasure. Thank you very much. Vamos a seguir con... Christmas. Bueno, ¿qué voy a decir de Roger? Roger ya no es la primera vez que está aquí. La primera vez que estuvo aquí todavía me tiemblan los huesos de pensarlo la primera vez que estuvo, ¿no? A mí me imponía bastante. Yo no sé si estuvimos tú y yo solo, ¿no, Roger? Sí, me entrevistaste, ¿no? Sí. Era una entrevista y me puse nervioso. Digo, hostia, un HT, voy a entrevistar yo un HT y tal. Una persona normal, a ver, tampoco soy Messi. Ya, pero oye, que nunca he tenido yo una relación tan cercana con empresas que mueven ese dinero y ese grupo de gente, ¿no? Y la verdad que me impuso, pero bueno, que ya te voy perdiendo sustos, ¿eh? No, en serio, que nada, Roger, que muchísimas gracias por todo, que Un placer, ya lo sabes. es ya la tercera vez que viene. Espero que algún día te dé por venir, ya no sabemos si en verano, en la próxima Navidad, ya veremos, pero que no, ojalá que no sea la última vez que nos veamos por aquí, ¿vale, Roger? Un placer, y un placer conoceros a todos también. Y bueno, y mis colaboradores,
que no lo han dicho, lo digo yo en nombre de ellos, que tenían muchas ganas de verte, ¿sabes? Porque en cuanto yo les dije que iba a venir tú te iba a estar aquí, yo me apunto, y la verdad que se lo merecen porque ellos curran como el que más también. Son muchos comentarios, muchas entrevistas, muchos debates que ellos también aportan bastante, ¿vale? Daniel, amigo, ¿a ti qué te voy a decir? Tú eres el sabio de Hortaleza, el sabio de Mundo Happy. Ya será para menos, de verdad. Y Albert, nada, Daniel, pues nada, lo mismo te digo, amigo, que muchísimas gracias por todo, ¿vale? Y por todo lo que aporta Mundo Happy. Albert, lo mismo te digo, amigo, tú por lo que vales por sí solo vales mucho, ¿vale? Y por lo que ofreces con la interlocución internacional vale un huevo, pero más que todo como persona, es lo que yo valoro, no como ha hecho, ¿vale? Y Mario, tú también, valoro tus cosas que tienes. Hoy ha estado un poquito apagado, ¿no? Ya está un poquito apagado, ¿verdad? Pero bueno, hombre, no todo el mundo tenemos días, ¿eh? Somos muchos y tenemos menos cuota cada uno de tiempo, normal, ¿no? Bueno, sí, pero normalmente era el que más habla, la verdad. Hay que decirlo, la verdad. Miguel, a mí... casi, dime. me permites hablar un poco, decir una cosilla, y es, bueno, yo lo que quería era agradecerle a Chase el gesto que tuvo con nosotros, no sé si te acuerdas, cuando te sumaste temporalmente al staff de Puerto Rico para hacerle el homenaje a nuestro compañero Iber, que fue, bueno, por una causa mala, ¿no? Él tuvo sus problemas, afortunadamente le fue todo bien, ya acabó un poco desvinculado del tema de las selecciones, pero bueno, el caso es que salió todo bien. Qué bien. Y fue eso una pasada. Ahí está, si alguno quiere revisitarlo o verlo, eso bueno, en el foro de Puerto Rico, en el hilo, a ver, era la Copa América 38. Allí fue, vamos, la foto Mario, de que se nos va la hora. Que se nos ¿Qué va la más hora, da, tío. tío? Que después la gente se aburre, coño. Es Navidad. Sí, que lo vean dónde, dilo, pero dilo de una vez. Foro de Hattrick, Foro de Hattrick. De Puerto Rico, que estáis allí, que necesitáis 38. Amigos, ¿no? Necesitáis gente, claro. ¿No? ¿O qué? No, si nosotros ya no estamos, yo por lo menos. No, pero entonces, ya Chase se sumó a un homenaje que le quisimos Mario, que estamos terminando, después lo cuentas, que estamos terminando. Miguel, amigo, un placer. Un gallego de toma pan y moja, ese peinado que no te lo levanta ni el levante de Galicia. No sé qué tenéis con mi peinado, tampoco tengo tanto pelo, ¿eh? Yo no sé qué no, pero oye, que siempre... Bueno, pero aquí, a comparación, bueno, Miguel... Sí, estoy por encima de la media, sí. Ahí, aquí ya veo más de calvo. A comparación, tu pelo es un juvenil azul. Juvenil azul, tío. Es verdad. Nada, Mario, Miguel, que muchísimas gracias, ¿vale? Por todo lo que aportas. Y que aquí tendrás siempre tu casa, ¿vale? Para lo que tú quieras y para lo que tú quieras, aquí me tienes a mí también. Nada, cuando quieras, ya sabes. Y nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Que disfrutéis con vuestra, también os lo digo a vosotros, a los colaboradores, que disfrutéis con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Ojalá que el año que viene, yo por lo menos digo que no esté peor que el año anterior, ¿vale? Por eso ya me conformo. Y nada, y aquí pues nos veréis vosotros próximamente con más vídeos, con más debates, con más vídeos, ¿vale? Más guías, más documentación por estos genios, ¿vale? Y yo también que aporto, ¿vale? Siempre digo los de genio, pero yo también aporto. Y nada, muchísimas gracias. Venga, adiós, chao. Adiós. Chao, feliz Navidad.